Entonces quiero empezar leyendo el Salmo 23. Yo sé que muchos se lo saben. ¿Quién se sabe el Salmo 23? ¿Qué dice? Y nada me faltará. Confortará mi alma. ¿Y qué más? ¿Qué dice ese? Ahí vamos a parar. ¿Qué dice ese? No temeré mal alguno. Es que fíjense que yo lo tengo que buscar en Reina Valera 60 y traje una Biblia que no es esa versión, entonces la voy a tener que leer aquí, si me permiten. No. Aquí, gracias, aquí tengo el mío, gracias. Es que lo tengo que buscar. ¿En las pantallas se puede poner la Reina Valera 60 o no? Híjole, qué mal. ¿Ya? Ok, ¿me puedes poner el versículo 6? ¿Qué dice? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Y el 5? ¿Me ponen uno antes? Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de que hay cosas en la tierra y que hay cosas en el mundo que pueden angustiar nuestra alma y nuestro corazón. Y esas angustias de las que habla el Salmo 23 pueden provocar estrés, pueden provocar preocupación, pueden provocar intranquilidad, pueden venir a angustiar nuestras emociones. Pero dice que Dios ha aderezado una mesa delante de nosotros y que aunque haya esas cosas que traen estrés a nuestra vida, que traen angustia, porque eso a veces hasta nos roba el sueño. Son cosas que tú cuando ya te quieres dormir pero estás intranquilo y le vuelves a dar vueltas en la cabeza y de repente te despiertas en la madrugada, a lo mejor pensando en ello. No sé si les ha pasado o solo yo lo he vivido. No, nadie de aquí tiene angustias ni problemas. ¿No les pasa? Qué bueno. Pero esas son cosas que vienen a robar la paz que Dios nos ha dado. Y debemos entender y debemos de permanecer confiados en Dios. La angustia no viene de Dios. El que tú no puedas dormir por estar enfrentando una batalla, una situación difícil o un problema, eso no viene de Dios. Ese temor no viene de Dios. Ahorita mi esposo ha estado predicando de Job. Y ahí dice, ¿qué pasó con Job? ¿Quién habrá sido el culpable de toda la situación que Job vivió? Dios, porque ahí vemos a tres, ¿no? Dios, el diablo o Job. Pues yo creo que los tres, porque dice que el diablo andaba rodeando la tierra y llegó con Dios y le dijo que vengo de rodear toda la tierra, ¿verdad? Y vi a tu siervo Job y lo consideré. Y después dice que Dios permitió, y luego si tú sigues leyendo dice que Job dice, todo lo que temía, eso justamente me aconteció. Entonces yo creo que los tres tuvieron que ver en todo lo que sucedió, pero dice que Job dijo, todo lo que yo temía, todo lo que a mí me daba miedo que me pasara, eso me sucedió. Entonces son cosas que nos angustian, son cosas que nos provocan estrés, que pueden ser tus hijos, que puede ser tu economía, que puede ser tu familia, que puede ser, no sé, tú sabes qué es eso, qué son esas cosas que vienen a angustiar tu corazón, pero tú debes de permanecer en la palabra de Dios. Y todo eso, el que te robe el sueño, el que estés intranquilo, el que venga a causar un conflicto en tus emociones, no viene de Dios.
Eso viene del enemigo y acuérdate que el enemigo ha sido derrotado. Aquí vimos en el Salmo 23 el versículo 5, pero fíjate que Jesús pasó una situación así. Cuando él iba a ser crucificado, dice la palabra de Dios en Juan, vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 27. Jesús vivió una situación así de angustia. Siendo Dios mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él también estuvo angustiado en su corazón. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? O sea que Jesús sabía también de esa angustia. Jesús también vivió eso en el corazón. Pero debemos de permanecer en la palabra de Dios. Tú sabes que la prosperidad empieza ¿en dónde? ¿No? Pues no, porque si lo que dice la Biblia es que empieza, sí, puede ser que en la mente sí, pero dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad empieza en el alma. Tú puedes tener muy pocos recursos económicos, pero ser una persona próspera en el alma. O puedes tener muchos recursos económicos y ser muy pobre en el alma. ¿Por qué? Porque aunque tengas mucho, no es igual a felicidad. Pero puedes tener poco y ser próspero en el alma. Vamos a ir al Salmo 103. Y antes de leerlo, te quiero decir, esas cosas que vienen a angustiar nuestra vida y nuestro corazón, debilitan nuestra fe. ¿Cómo tú puedes mantenerte cuando hay una situación difícil, en medio de una batalla, en medio de una prueba difícil? ¿Cómo puedes mantenerte en fe? ¿Cómo puedes mantener y hacer crecer tu fe en medio de esa batalla? Porque yo creo que las pruebas traen como resultado un crecimiento. Las pruebas que a veces Dios nos pone, muchas veces son necesarias para nuestras vidas. A veces tú podrías pensar, ¿por qué Dios no mejor me hace que me saque el melate? ¿Por qué no tengo un tío o una tía rica o una bisabuelita que no sabía que tenía y me deje una herencia donde me herede todo? ¿Por qué? Porque eso podría ser fácil, pero Dios hace lo que le toca hacer y tú tienes que hacer lo que a ti te toca hacer. Y las pruebas producen un fruto. Los desiertos en nuestra vida producen un fruto. Pero si nosotros permitimos que esas angustias, que esas preocupaciones sean las que reinen en nuestra vida, sean las que dominen nuestra vida, porque a veces tomamos decisiones y empezamos a regir nuestra vida conforme nuestras preocupaciones. Entonces, si permitimos que eso empiece a regir nuestra vida, nuestra fe va a ser debilitada. Pero vamos a leer el Salmo 103. ¿Dónde tengo que empezar a prosperar? En el alma. Y entonces después va a ser añadido todo lo demás. Dice, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Dile al que está a tu lado, no olvides los beneficios de Dios. No olvides los beneficios que Dios tiene para ti. Yo creo que David aquí estaba enfrentando una batalla difícil y estaba en algo duro, porque aquí lo que yo estoy leyendo es que él le está recordando a su alma que no se le olvide quién es Dios. Le está diciendo, alma mía, alaba al Señor.
aún en medio de la prueba difícil, aún en medio de la tribulación, porque cuando estamos pasando diversas pruebas, cuando tenemos que librar batallas bien duras, a veces se nos olvida quién es Dios y en medio de eso no nos acordamos que el favor de Dios está con nosotros, que el favor del Rey está con nosotros. Aquí David le está recordando a su alma que alabe a Dios. Dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios son los que nos dirá aquí? Pero si seguimos leyendo, dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Los beneficios de Dios es que Él perdona mis pecados, que en Él puedo encontrar sanidad, porque dice que sana todas mis dolencias. Dice que Él trae salvación a mi vida porque rescata nuestra vida. Esta versión dice del sepulcro, otra dice rescata del hoyo tu vida. Otro beneficio de Dios es que Él me cubre con amor y me cubre con pasión. Beneficio de Dios que Él colma de bienes mi vida y me rejuvenece como las águilas. ¿Tú sabes cómo son rejuvenecidas las águilas? Yo estuve leyendo cómo se rejuvenecen las águilas y es algo muy interesante porque dice que de todas las aves es la que más larga vida tiene y llega a vivir como 70 años más o menos, pero llega a vivir hasta 70 años si ella toma la decisión de vivir un proceso que es bien duro para ella y se tiene que apartar durante 5 meses e irse a una montaña y creo que no extender las alas, sino empezar a clavar el pico en una roca hasta que su pico sea roto. Y yo creo que eso duele. Y estar durante 5 meses así, y entonces cuando ya se ha roto el pico, dice que le nace un pico nuevo, con el que después tiene que quitarse todas las garras viejas. Y cuando se empieza a quitar las garras y los talones, entonces el plumaje viejo se empieza a caer y es desechado. Y de esa manera empieza a rejuvenecer. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? El animalito. El animalito es el quien tiene que decidir si quiere vivir más y ser renovada en sus fuerzas y que su vuelo sea un vuelo más alto, que pueda seguir volando, que pueda tener esa largura de días, pero tiene que vivir un proceso que yo creo que es un proceso de duelo y enfrentarse a ese proceso difícil. Yo creo que en nuestra vida tenemos que ser renovados, así como las águilas se renuevan. Dice que la palabra de Dios nos rejuvenece. Dios nos rejuvenece como a las águilas, pero tenemos que ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Antes aquí teníamos un versículo que hablaba acerca en Romanos de renovarnos, pero también Dios renueva nuestras fuerzas cuando estamos cansados. No debemos permitir que haya cansancio espiritual donde pensemos, yo creo que yo ya serví mucho por toda mi vida. Nunca es suficiente. No debemos permitir que ese cansancio venga a nosotros en lo espiritual. Ahora en lo físico tenemos que permitirle a Dios que Él renueve nuestras fuerzas y así como las águilas lo hacen, se apartan y tienen que vivir su proceso de duelo, su tiempo difícil, pero la decisión es de ellas. ¿Qué pasa? Es que tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer un plumaje nuevo, les empiezan a salir garras nuevas, pero su vuelo es mucho más alto. Son probadas en ese tiempo. Después de la prueba, pues viene el fruto, porque ellas les salen estas plumas nuevas y todo es nuevo, son renovadas. Pero ¿quién toma la decisión? Pues el águila. Si no le permitimos a Dios que nos renueve, empezamos a envejecer. A veces queremos seguir haciendo las cosas iguales toda la vida porque lo que nos funcionó hace 25 años, para los que tienen 50, yo que tengo 15, no me pasa, pero no es cierto. Pero a veces queremos seguir haciendo
las cosas iguales toda la vida y tenemos que permitirle a la palabra de Dios que nos renueve, estar en una constante renovación. Lo que decía aquí el versículo que teníamos antes en Romanos era: no os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Qué seguía? ¿Se acuerdan? Por medio de la renovación, de nuestro entendimiento, ¿verdad? La palabra de Dios hace que nuestra vida sea renovada, que nuestra vida sea rejuvenecida. ¿Sabes que las águilas tienen una visión precisa y cuando tienen su presa no se mueven de esa visión, sino ahí están fijas en esa visión, permanecen y se mantienen concentradas para el propósito por el cual fueron creadas? Si van a cazar eso. Y otra cosa que me llamó la atención de la vida de ellas es que no comen animales muertos, solo comen animales frescos. El alimento de ellas tiene que ser fresco todos los días. Y esto me habla a mí que el buscar la palabra de Dios y el alimento espiritual para mi espíritu tiene que ser a diario, todos los días. Dile a Dios, dile al que está a tu lado: permite que Dios te renueve todos los días. Es una constante renovación. Vamos a ir a Isaías 55. El versículo 11, que es el versículo que les dije cuando inicié, dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está hablando que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino la palabra que sale de la boca de Dios siempre lleva un fruto y tiene una abundante cosecha. Dice: sino que hará lo que está en el deseo, en el corazón de Dios, y va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. A veces Dios nos prueba y a veces cuando somos probados es duro y a veces te pone con gente que no quieres estar, pero eso trae un crecimiento que dices: híjole, ¿por qué me tocó trabajar con la hermana fulana? Sí, es bien difícil ella y tiene un carácter complicado. Mejor me hubiera tocado con la otra porque ella es un pan. Dios sabe el propósito, Dios conoce el propósito. Dice: no vuelve a mí vacía, sino cumple. Dios planea para nosotros. Hay un versículo que quiero compartirles también. ¿Qué necesito para que mi fe sea fortalecida y siga creciendo? Uno, dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque que tú escuches frases motivacionales en YouTube no va a hacer crecer tu fe, pero la palabra de Dios sí. Lo que se habla cada domingo aquí en la iglesia no son mensajes motivacionales, sino es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y hace que nuestra alma se parta en dos y penetra hasta los huesos y las coyunturas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Que tú leas libros motivacionales y escuches frases motivacionales en YouTube no creo que tenga el poder que tiene, te lo aseguro, que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo puedo estar firme en mi fe, fortalecer mi fe, saturarme de la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios todos los días? Buscar ese alimento diario. Y hay otra cosa que es la resistencia. En pruebas complicadas, en batallas complicadas, yo debo de tener resistencia, yo debo de resistir, porque dice la Biblia: resistir al diablo y él huirá. Permanecer en la palabra de Dios. Juan 15 nos habla de una permanencia.
de que yo tengo y debo y necesito permanecer en la palabra de Dios, porque dice, separados de mí, nada puedes hacer. Dice Dios, separado de mí, nada te va a salir bien. Pero si tú estás conmigo, todo lo que emprendas, todo lo que hagas va a prosperar, porque el favor de Dios va a estar contigo. Pero separado de Dios, nada te va a prosperar, nada puedes hacer. La otra, comunión con Dios. A veces me platico con las personas de la iglesia y me dicen, no, es que mi hijo le recomendó a su esposa que lea la Biblia. ¿Y él la lee? No, pero le recomienda. No, es que quiero que mi esposo vaya al encuentro. ¿Y tú ya fuiste? Es que le digo a mi esposo que venga a orar los martes. ¿Y tú vienes? O sea, no des recomendaciones que tú no haces. No creo que produzcan un fruto en la otra persona ni tengan un impacto. Si quieres que tu esposo o tu esposa lea la Biblia, venga a la iglesia, empieza haciéndolo tú. Luego damos consejos que nosotros ni siquiera aplicamos a nuestra vida. ¿Con qué autoridad moral? Tenemos que empezar, si queremos ver un cambio, tenemos que empezar nosotros. No es que yo le digo a mi hija o a mi hijo que vaya, porque necesita que Dios lo ayude. ¿Y tú ya fuiste? ¿Tú ya oíste? ¿Tú ya buscaste a Dios? Empecémoslo haciendo nosotros. Si queremos bendecir, dice la Biblia que el testimonio habla más que las palabras. Tú puedes testificar con tus hechos. Si quieres ser una influencia para la otra persona, hazlo tú. Eso sí va a causar un impacto, eso sí va a causar un fruto. ¿Qué versículo estábamos leyendo? Isaías 55, ¿verdad? Entonces, ¿qué 5 cosas les dije? 1, 2, 3, 4. ¿Qué 4 cosas les dije para que nuestra fe se mantenga, para que sea fortalecida y crezca? Quiero que me las digan porque no quiero que se les olvide. Permanecer. Resistir. Les dije saturarnos de la palabra de Dios. Si tú metes una esponja al agua, ¿qué hace? Absorbe. Eso es saturarse. La esponja está saturándose de todo el agua y está absorbiendo todo el agua. Eso es saturarme. Yo puedo sumergirme a la palabra de Dios. Yo puedo sumergirme en la presencia de Dios. A veces andamos buscando qué hacer y le preguntamos a la amiga o al amigo o al vecino, busca la presencia de Dios y Él te va a guiar. El Espíritu Santo es consolador, Él es guía, Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Si te tienes que ir a la izquierda o te tienes que ir a la derecha. No es necesario que a veces vayas con menganito o fulanito que a veces te va a dar un mal consejo. Sumérgete y satúrate en la palabra de Dios. Resiste, permanece y ten comunión con Dios. De esta manera tu fe va a ser fortalecida. La fe es como el músculo. Cuando tú vas al gimnasio, ¿qué estás haciendo? Si cargas pesas, por ejemplo. Y duele, ¿verdad? Ay, duele cuando uno carga pesas, pero el músculo está siendo fortalecido. Y si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, pues bueno, tienes que llevar una alimentación, o sea, un régimen alimenticio, hacerlo diario, porque si no lo haces diario, entonces no es que eres de alto rendimiento, ¿verdad? De esa misma manera, así como sucede en los deportistas o en la parte física, así sucede en lo espiritual. Si tú quieres que tu fe sea fortalecida, si necesitas de Dios, entonces sumérgete en la palabra, resiste, permanece y ten comunión con Dios. Si Dios te ha prometido algo, es porque Él lo va a hacer, porque no es hombre Él para mentir, sino Él cumple sus promesas, cada una de sus promesas. A tu tiempo, no, al tiempo de Él y conforme es su voluntad. Vamos a leer Isaías 40, 31.
Si Dios te lo prometió, es porque Él lo va a hacer. No lo dudes. No permitas que haya esa duda en tu corazón. ¿Sabes que cuando uno duda, le da y le abre puertas al enemigo? ¿Por qué? Porque empieza a trabajar en tus pensamientos, en tus emociones. Tú empiezas a pensar que ¿por qué si Dios, siendo tan bueno y siendo tan sobrenatural y siendo en toda su magnificencia, por qué no ha hecho lo que tú has querido? Pero es que Dios no hace lo que nosotros queremos. Él actúa conforme a su voluntad y además Dios no hace lo que tú quieres, sino Dios hace lo que tú necesitas. Cuando Dios ve que necesitas ser probado, pues te va a probar, te va a doler, pero va a haber un fruto y vas a salir fortalecido y vas a crecer. Siempre pongo este ejemplo, pero cuando los niños, les digo, cuando los niños se enferman, ¿qué pasa? Pues crecen, les da fiebre, pero crecen. Así pasa con nosotros cuando somos probados. Pero ¿qué pasa cuando están enfermos? Lloran, les duele todo. Eso sucede. Así mismo con nosotros en nuestra parte espiritual. Dios nos prueba, duele. Los niños ¿qué hacen? Lloran, ¿verdad? Patalean. A veces también nosotros lloramos y pataleamos y decimos, Dios, ¿por qué no hiciste que mejor me sacara el melate en lugar de probarme con esta situación? ¿Por qué no me encontré a la tía rica que les dije hace rato? ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados, porque de esa manera nuestra fe es fortalecida. Vamos a leer Isaías 40, 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En medio de la prueba, Dios viene a renovar tus fuerzas. En medio de la batalla, Dios te da nuevas fuerzas. Y dice, y que no te vas a cansar y no te vas a fatigar, sino vas a renovar como las águilas y vas a poder volar mucho más alto y ser rejuvenecido. Porque eso es lo que hace la permanencia en Jesús. Y en medio de las pruebas yo tengo que permanecer en Jesús. La vida de los cristianos se trata de permanecer en Jesús y de permanecer creyendo en su palabra y en todas sus promesas. Y a su debido tiempo, no al tiempo que yo quiero ni al tiempo que yo espero, sino a su debido tiempo verás cumplida cada una de ellas. A veces vas a tener que ser muy paciente, porque la palabra de Dios dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. ¿Qué necesito? Fe y paciencia, pero bueno, también necesito hacer lo que a mí me toca, porque Dios no puede hacer cosas que nos tocan a nosotros. O sea, Dios sí es sobrenatural y para Él nada es imposible, pero yo necesito hacer lo que a mí me toca hacer. Si quiero tener una vida mejor, necesito trabajar, ¿verdad? Porque si yo ayuno, oro, me hinco, lloro, pataleo y no trabajo, del cielo no me va a caer dinero. Eso es una verdad, sí, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser congruentes también con nuestra fe y las áreas de nuestra vida. Dios hace lo que a Él le toca hacer y dice, y a su debido tiempo Él va a cumplir con lo que te prometió. Pero a mí también me toca hacer cosas que Dios no puede hacer y que los ángeles no se van a bajar del cielo para venir a hacer. Hay temporadas en nuestra vida, temporadas que son buenas, temporadas que son muy buenas, y Proverbios 31 habla de también, dice que la mujer no tiene temor de la nieve. Eso habla que a veces también mujeres y hombres tenemos temporadas donde son inviernos en nuestra vida. Temporadas donde a veces batallamos con qué va a haber en nuestra mesa. Temporadas que a lo mejor el frío es tanto que duele, pero tengo que estar confiada en eso. Dice, pero los que confían en el Señor
renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán. Tengo que confiar en el Señor, en que Él renueva mis fuerzas todo el tiempo. Y yo podré levantar un vuelo nuevo, mucho más alto, y Dios me llevará a otro nivel. Amén. Vamos a leer Santiago, capítulo 1 y el versículo 2. A veces lo que nos debilita, lo que nos angustia, lo que nos cansa, eso es lo que nos fortalece, porque después vemos que salimos fortalecidos y eso produjo un fruto en mi vida. Y tal vez Dios dice, bueno, necesito que fulano tenga más paciencia, pues entonces le voy a poner a trabajar con esta persona que va a ejercitar su paciencia. Necesito que tal trabaje más, entonces lo voy a meter en una situación difícil, los voy a meter en una situación difícil porque necesito que él sea fortalecido en esa área. Necesito que X sea fortalecido en su fe, pues lo voy a probar ahí. ¿Por qué? Porque sé que si yo pongo la prueba, Dios dice, sé que si pongo la prueba va a producir un fruto. Y tengo que dar fruto. Eso es lo que habla Juan 15, que hace la palabra de Dios, que nos limpia. Vamos a leer Santiago capítulo 1, el versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Hay otra que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. ¿Quién está de acuerdo que en esto que dice la palabra de Dios? Pues no, yo no. ¿A poco sí se gozan cuando hay pruebas? Ay, entonces, ¿por qué dicen? Dice, tened gozo cuando hay pruebas. Pues a mí eso no me gusta. ¿A poco cuando sí pasan hambre, sed, si están gozosos? Deberíamos, pero no. Eso es algo de nuestra carne, ¿verdad? Nuestra carne es abatida, pero nuestro espíritu es fortalecido, porque dice, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Y otra versión dice, todas las cosas a los que amamos a Dios cooperan, todas las cosas cooperan para que nosotros produzcamos fruto y crezcamos. Todas las cosas. Decimos, híjole, ¿por qué vino esta situación a mi vida? Pero después te puedes dar cuenta que de ahí saliste fortalecido, porque Dios está trayendo una limpieza a tu vida. Si no hubiéramos o somos probados, no hay un crecimiento. Si no somos probados, no puede producir un crecimiento. Pero cuando somos probados y cuando hay Getsemaní en nuestra vida, cuando hay desiertos, ¿qué pasó con Job? Lees todo el libro, ¿verdad? De cómo sufrió, de cómo sus amigos cuando lo vieron se pusieron a llorar. O sea, lees todo el libro y ¿qué pasó con él? Durante la prueba, ¿se gozó? Le dolió, perdió todo. Pero dice el capítulo 42, creo. Vamos a leerlo, el capítulo 42. El versículo 10. Dios lo probó, él necesitaba vivir eso. Los tres tuvieron que ver, el diablo, Dios y él. Pero era necesario.
a veces nos es necesario. Dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. O sea que le fue necesario pasar por la prueba, porque pasando por eso Dios lo bendijo doblemente y le dio 2 veces más de lo que él tenía. Pero ¿qué hizo él? Yo sí veo ahí una característica que en él me brinca, y es que permaneció en su fe. Y aunque la esposa le dijo, maldice a Dios, y aunque sus amigos, y aunque sus hijos, y aunque todo el mundo le dijo que maldijera a Dios y que dejara de creer en Dios, él no escuchó las voces incorrectas, sino permaneció en su fe, creyendo en las promesas de Dios y confiando en que Dios tenía un propósito y algo mejor venía. Confió en que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Permaneció en su fe y entonces Dios lo bendijo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Así que si Dios te prueba, considérate doblemente bendecido. No los vi tan seguros, como que cuando Dios nos prueba, nos consideremos doblemente dichosos. Que Dios quiere un fruto de nosotros. Dios viene a limpiarnos, pero como las águilas, la decisión de dejar, de que Dios nos renueve, de que su palabra nos renueve, es nuestra. De buscar la presencia de Dios. ¿De quién es la decisión y quién tiene la obligación? Dios está ahí, pero la decisión y la obligación es nuestra. Aunque haya cosas que nos angustian, aunque haya cosas que nos preocupan, debemos de estar confiados en que el Señor renueva nuestras fuerzas y que va a venir el tiempo donde seamos doblemente bendecidos. Va a venir el tiempo donde tú puedas ver cumplida cada una de las promesas de Dios. Pero el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Eso dice la Biblia. El reino de los cielos es para valientes, porque solo los que son valientes lo arrebatan. Y solo los que creen como niños. Por eso la Biblia nos dice que creamos como niños, porque los niños lo que tú le digas, te lo creen. Lo que tú les digas. Les dices, tengo una paloma aquí adentro y lo creen. O sea, tienen una fe ciega. Es permanecer y confiar en el Señor. Vamos a ponernos de pie para que ya no se duerman y vamos a alabar al Señor. Y dice, y cuando estés en tiempos difíciles, recuérdale a tu alma que bendiga a Dios y que no se le olviden que Dios tiene beneficios, que en Él hay sanidad, que en Él hay perdón, que Él rescata nuestra vida, que nos cubre con amor y compasión, que nos colma de bienes, que nos rejuvenece como las águilas, que nos hace justicia para los que hemos vivido injusticias en nuestra vida. Tienes que saber que Dios es justo y que Dios es quien mueve su mano y hace justicia y defiende a los oprimidos. En medio de la prueba, no pienses que estás en derrota, porque para ti es la victoria y la victoria ya ha sido ganada. Si tú puedes tener esa visión como las águilas, que pueden alcanzar a ver mucho más allá, puedes alcanzar a ver en fe que eso ya está conquistado. Y que la victoria es nuestra, que la victoria es tuya, que la batalla ha sido ganada.
Dios tiene un propósito. Si yo no le permito a Dios entrar a mi vida, si yo no le permito a Dios que me rejuvenezca, que me renueve con la palabra, estoy estorbando el propósito de Dios. Tú no puedes tener el control, pero Dios sí tiene el control. Y no debe haber angustia en tu corazón ni duda de que Dios está obrando justicia. La Biblia lo dice. Y esto es la máxima verdad, esto es la máxima autoridad, la palabra de Dios. Dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible. ¿Cómo creo? ¿De labios para afuera? Con mi corazón. Puedo creer en mi corazón. Si puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. Y como dice el libro de Job, doblemente bendecido saldrás de esto. 2 veces más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, aquí estamos delante de ti. Y así como dice tu palabra, que todas las cosas a los que te amamos nos ayudan a bien. Y yo sé que hay cosas que no entendemos por qué suceden, pero tampoco nos podemos desgastar entendiendo. Tampoco nos podemos desgastar pensando y descubriendo por qué han sucedido. Sino simplemente te creemos. Sino simplemente queremos permanecer, queremos estar confiados en ti, en tu palabra y en cada una de tus promesas. Yo ato hoy todas aquellas cosas que nos preocupan, que nos angustian y que aún nos han robado el gozo y hemos estado viviendo en amargura. Hoy rompo con eso, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor, que vengas a fortalecer nuestra fe. Vida tú me das.